Vamos a ver entonces al tema de discernimiento, vocación y autoestima. El tema a mí han llamado al revés, autoestima, discernimiento y vocación. Yo voy a hacer un poco al revés, discernimiento, vocación y autoestima, ¿vale? Es muy importante este tema que vamos a ver. Y creo que puede ser muy clave para muchos de nosotros. Y lo digo totalmente en serio. Esta charla es la segunda vez que la doy, aunque la he perfeccionado un poco. Y la primera vez que la di, que se la di a jóvenes universitarios, me dijeron que les había ayudado muchísimo. Porque hoy en día hay una crisis de discernimiento. Aunque lo primero que tenemos que ver es ver qué es el discernimiento. Discernimiento, podríamos decir que, para hacer una definición, es la capacidad espiritual para saber con la máxima certeza posible qué debo hacer para llevar a cabo mi propósito. Esta frase no hay puntada sin hilo, ¿vale? Es decir, tiene mucho sentido. Por una parte es una capacidad espiritual. El Papa Francisco lo llama arte. También San Pablo lo llama carisma, discernimiento de espíritus. Es algo que uno recibe un don, pero que tiene que trabajar, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Hay que hacer un poco de las dos cosas. Por lo tanto, se trata de una capacidad espiritual y como capacidad, como veremos, se puede ejercitar. Igual que la capacidad para levantar peso o para saber matemáticas o física cuántica se puede ejercitar, también el discernimiento se puede y se debe ejercitar y tiene un factor espiritual, ¿vale? Eso no quiere decir que el discernimiento tenga que ver solamente con lo espiritual, pero sí que ciertamente tiene un componente espiritual, como veremos. ¿Para qué? Para saber con la máxima certeza posible qué debo hacer. La máxima certeza posible. Tened en cuenta que el ser humano siempre hay un factor que se llama libertad y ese factor nadie le va a anular, ni mucho menos Dios. Y por lo tanto, siempre va a haber un punto en el que vas a tener que tomar una elección. El discernimiento nunca te va a dar la capacidad para saber 100% lo que tengo que hacer, porque entonces seríamos marionetas. Siempre hay un punto en el cual tú tienes que dar el paso en libertad de decidir. Ahora, cuando tú ejercitas bien esta capacidad espiritual, la certeza de saber qué debes hacer crece y se hace máxima certeza posible. Sin llegar a ser seguridad 100%, que eso en la vida hay muy pocas veces que se alcanza, se convierte en máxima certeza posible para saber qué debo hacer para llevar a cabo mi propósito. Fijaos que aquí no hablo de vocación, ¿no? En el título de la charla es vocación. No es vocación, sino propósito. ¿Por qué propósito y no vocación? Porque lo que os voy a explicar aquí no vale solamente para saber qué vocación tomar en la vida. Casado, cura, monja, religioso, porque muchas veces el discernimiento lo hemos reducido a esto. Y el discernimiento se aplica absolutamente a todo. Desde qué carrera elegir, hasta si seguir con mi novia o no seguir con mi novia, hasta si tener otro hijo o no tener otro hijo, cambiarme de carrera, irme a un sitio de cooperación, o qué hago con este amigo que no sé qué hacer con él, o esta amistad que está sanada o que está rota, o ver qué hago con ella. Muchas cosas. Es decir, el método que os voy a explicar de discernimiento se aplica a todo, desde la vida entera hasta las pequeñas cosas. Por eso me gusta mucho hablar del propósito, del propósito. El Santo Padre nos dice en la exhortación Gaudete et Exultate, donde dedica un capítulo entero al combate espiritual y al discernimiento, que es importante ver cómo algo viene del Espíritu Santo o del espíritu del mundo del diablo. Dice, la única forma es el discernimiento. Que dice él que tiene que haber, por una parte, sentido común, el menos común de los sentidos. Como se suele decir, hay que tener sentido común. El discernimiento va a tener una gran parte de sentido común. Lo que pasa es que los seres humanos somos muy complicados y además tenemos a los demás que nos complican y al demonio que llega y pone la guinda, ¿no? Entonces, ante esa complicación hay que poner sentido común. El Papa también dice que hay que tener buena capacidad de razonar. La razón es muy importante. Estamos en una sociedad emotivista que se mueve muchas veces por impulsos, por el emocionalismo. Y la razón se ha relegado a una razón práctica, una razón que está exclusivamente centrada en la tecnología. No hacemos muchas veces reflexión. El razonar correctamente va a ser muy importante para ejercer bien el discernimiento. El Papa también dice, es un don que hay que pedir. El discernimiento no es solamente una cuestión humana, también es un don del Espíritu Santo, enumerado en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, llamado discernimiento de espíritus, y desarrollado mucho por San Ignacio de Loyola. Es un don que hay que pedir a el Señor, ¿vale? Es muy importante. Por lo tanto, conlleva Espíritu Santo más esfuerzo. Es decir, a Dios rogando, con el mazo dando, don y tarea, don de Dios que llama, respuesta del hombre que responde, que se suele articular muchas veces, y que está en la base de nuestra fe, que es el don de Dios y la respuesta del hombre. El don de Dios que precede, pero el hombre que responde y con su esfuerzo corresponde
a este don de Dios. Dios llama y el hombre responde. Es muy importante. Este discernimiento, por tanto, no tiene que ver solamente con la vocación, sino que tiene que ver, se lleva a cabo a través de la oración, se lleva a cabo a través de la reflexión, se lleva a cabo a través de la lectura, dice el Papa, todo esto es del Papa, se lleva a cabo a través del buen consejo. Son como una serie de pilares que el Santo Padre nos pone para cómo hacer bien el discernimiento. Pues oración, lectura, obviamente no me refiero a leer Harry Potter, ¿no?, sino lectura espiritual, reflexión interior y buen consejo, ¿vale? Por lo tanto, estos elementos luego veremos que se van a llevar a cabo a través de la metodología súper concreta que os voy a plantear para hacer discernimiento. El Papa nos dice, no solo cuando hay una decisión crucial, muchas veces se juega en lo pequeño, el discernimiento se juega en las pequeñas cosas. Jesús dijo en el Evangelio, el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho, el que no es fiel en lo poco, tampoco en lo mucho es de fiar. Y esto tiene mucho que ver con ejercer el discernimiento también en las pequeñas cosas. Muchas veces los cristianos, cuando hay que tomar una decisión, por desgracia, no preguntamos a Dios qué quiere Él. Señor, ¿qué quieres tú? Nos planteamos qué carrera estudiar y pensamos en las opciones, en las salidas, pero no preguntamos qué quiere Dios. A veces cuando tengo que tomar una decisión de cualquier tipo, ¿a dónde me iré de vacaciones? ¿O qué hago con tal persona? Consulto a todos mis amigos, pero no le consulto a Dios. Y esto es un error, porque la fuente de la sabiduría es nuestro Señor, muy importante, ¿vale? ¿Cuál es la finalidad del discernimiento? ¿Para qué sirve el discernimiento? ¿Qué diríais? A ver, ¿para qué sirve esta capacidad espiritual? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la finalidad? A ver si se os ocurre algo. Para tomar una acertada decisión. Jaime, estoy en una charla, ¿vale? Ante 50 personas que están viendo cómo te hablo. Venga, saludos de su parte, luego te llamo. ¿Perdón? Yo pienso que es para tomar una acertada decisión. Vale, muy bien. La adecuada. Más ideas. Para poder ser libre. Sí, Para poder ser libre, seguir la voluntad de Dios. seguir la voluntad de Dios, ¿sí? Hacer el Y bien, ver de qué manera. ver de qué manera, el medio, muy bien. Conocer la vocación específica. La vocación específica, pero ya hemos dicho que también vale para cosas muy concretas, no solamente para la vocación específica, pero muy bien. Ser feliz. Para ser feliz, muy bien. Todo esto en el fondo coincide. Todo esto en el fondo coincide. Podríamos decir que está hecha para vivir en la perfecta voluntad de Dios. Para vivir en la perfecta voluntad de Dios. Que para los cristianos coincide con la felicidad, coincide con acertar en las cosas, coincide con todo lo que habéis dicho. Para nosotros, Dios está más empeñado en nuestra felicidad que nosotros mismos. No, todavía no ha llegado esa diapositiva. Pero es muy importante entender que Dios quiere que seamos felices. Más que nosotros, porque nos ama más que nosotros mismos. Y Dios, que es mucho más sabio que nosotros, sabe el camino por el que nos hacemos felices. Hay veces que contraponemos, y este mundo sobre todo, la voluntad de Dios como si fuera una imposición externa frente a nuestra voluntad, y entonces no puedo hacer lo que me da la gana, sino que tengo que hacer lo que Dios quiere. Como si eso fuese el camino de la privación de la felicidad. Y es al revés. Como decía un amigo mío sacerdote, cuando te empeñas en hacer tu voluntad, Dios te castiga con que se cumpla tu voluntad, porque siempre va a ser peor que la suya. Entonces, el discernimiento hay que tener un poco esto de fondo. Dios realmente quiere que seamos felices y por eso el discernimiento, la finalidad, es cumplir en la perfecta voluntad de Dios. No solamente en la vocación específica o de estado, sino incluso en las pequeñas cosas. En el fondo, cuando la gente descubre lo que es el discernimiento, lo que desearía sería que Dios le mandara un WhatsApp para que le dijera qué tiene que hacer. Y tampoco funciona así, pero es verdad, cuando uno al final quiere acertar, a quien pregunta es al sabio, al santo, es al Señor nuestro Dios. Muy importante, ¿vale? Por tanto, el discernimiento nos vale, por una parte, para conocer la voluntad de Dios en el estado de vida o vocación específica, lo que es la vocación, sacerdocio, vida consagrada, laico consagrado, o religioso, religiosa, matrimonio, por supuesto. El matrimonio no es una vocación por defecto, como no tengo que ser cura, tengo que casar. O sea, el matrimonio es una vocación, es una llamada que también veremos cómo se puede discernir. También puede tener que ver con la orientación de la vida. ¿Cuál es mi propósito en la vida? Que no es lo mismo que la vocación. Mi vocación es ser sacerdote. Vale, ya me he ordenado cura. ¿Y ahora qué? ¿Ya está? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Hay una vocación dentro de la vocación, decía Santa Teresa de Calcuta. Hay una vocación dentro de la vocación. Mi vocación es ser sacerdote dedicado a los medios de comunicación, que acompaña a jóvenes, que trata de ofrecer una visión alternativa del mundo, que escribe,
hay una serie de cuestiones que son los propósitos de mi vida. Y ese propósito está de algún modo incluido y interrelacionado con mi vocación, pero no se reduce a ella. Igual que un matrimonio puede ser matrimonio y luego puede tener vocación a la misión, o a ser catequista, o a formar a otros matrimonios, por ejemplo. O un joven puede estar estudiando ingeniería de caminos, pero sentir la llamada a evangelizar por las calles, o a dar de comer a los pobres, o a hacer cooperación internacional. No podemos quedarnos solamente el discernimiento en el plano de la vocación vital. Hay que bajar al propósito de la vida, que es en lo que nos vamos a centrar. También la vida, la voluntad cotidiana de Dios en las pequeñas cosas, que lo que genera es la santidad de la vida diaria, ¿no? Como decía el Papa Francisco, el santo de la puerta de al lado, es decir, el santo de lo cotidiano, el santo de lo pequeño, esa voluntad de Dios que se juega en las pequeñas cosas. A mí me sucede no pocas veces incluso que pongo un tuit y después me pongo a rezar y el Señor me dice: no me gusta ese tuit, bórralo. Es verdad, hasta en esto puedes decirlo y decir: pues tienes razón, porque ha sido borde, porque ha sido troll, o porque ha sido agresivo, o porque no edifica sino que desedifica. Hasta en eso entra el discernimiento, en las pequeñas cosas de la vida, y como consecuencia, la felicidad. Fijaos que esto es muy importante, lo comenté el otro día en una charla. La consecuencia de la búsqueda de la voluntad de Dios en el discernimiento es la felicidad. Pero la felicidad no es un fin. La felicidad no es un fin en sí mismo, es una consecuencia de cuando yo oriento mi libertad en la búsqueda de la voluntad de Dios, mediante el discernimiento. Explicaba en Cervera, la libertad orientada por la verdad, que te mueve hacia el bien, tiene como consecuencia la felicidad. La libertad orientada por la verdad y te mueve hacia el bien, tiene como consecuencia la felicidad. Es una consecuencia. Esto es importante porque el mundo de hoy busca la felicidad. Los jóvenes buscan, quiero ser feliz, ¿qué hago para ser feliz? Y piensan que la felicidad es una experiencia. Pensamos que la felicidad es un fin en sí mismo. La felicidad viene como consecuencia. Decía Monseñor Munilla, la felicidad no es un fin en sí mismo, sino que es la consecuencia de entregarse a un ideal verdadero. Esto es súper importante que entendamos, por tanto, que nos jugamos la felicidad en el discernimiento. Pero la finalidad del discernimiento no es la felicidad, sino la voluntad de Dios. La felicidad viene como consecuencia, ¿no? Esto es una cosa que subí. Dios está más empeñado en tu felicidad que tú mismo. ¿Y si dejas de empeñarte en que se haga tu voluntad? Es muy importante. Para entender la felicidad también es importante relacionarla con otra cosa que se llama la paz interior. La paz interior, porque es difícil definir la felicidad. Una gente utiliza estoy feliz porque no me pasa nada, estoy feliz porque acabo de conseguir salir con una chica que me gusta, estoy feliz porque tengo una felicidad vital, o estoy feliz porque estoy de fiesta. O sea, confundimos muchas veces esto, ¿no? La felicidad profunda de la que hablamos está intrínsecamente relacionada con la paz interior. ¿Qué es la paz interior? Saber que estoy donde tengo que estar y que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Eso es la paz interior. Saber que estoy donde tengo que estar y que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y va de la mano de la felicidad verdadera. Lo digo porque felicidad no significa ausencia de sufrimiento, que hay mucha gente que piensa que es eso. No es cierto. Uno puede ser feliz y tener sufrimientos. Desde físicos porque tiene la rodilla mal o ha contraído coronavirus con un amigo mío o lo que sea, ¿no? O puede tener sufrimientos espirituales. A veces por dar testimonio de la verdad la gente te odia y te hace sufrir, pero eso no quiere decir que no seas feliz. Si tú tienes paz interior es sinónimo de que estás feliz. Y si tienes felicidad, porque estás haciendo la voluntad de Dios, te pueden venir dificultades y problemas, pero nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Eso es súper importante. Yo os voy a ofrecer una metodología, ¿vale? Para el discernimiento. Una metodología inventada por mí, pero que recoge lo que dice San Ignacio, lo que dice el Papa y lo que dice también el padre Kentenich, el fundador de Schoenstatt, que es un tío que es una máquina, que es muy importante. Hay que tener en cuenta, y termino como la introducción, lo que decía Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido. El hombre en busca del sentido, que lo habréis oído hablar de él, supongo, es más allá de un libro, de un tipo que estuvo en un campo de concentración. No, es un filósofo y psicólogo que se da cuenta de que en la vida del ser humano existe un sentido. Y como dice él, y la gente no entiende que esa es la frase más importante del libro, el sentido de la vida no se elige, se descubre. El sentido de la vida no se elige, se descubre, que es la base de la logoterapia, que es la psicoterapia que él comenzó a raíz de su experiencia en el campo de concentración. La vida tiene sentido, logos es sentido, la vida tiene sentido, logoterapia es la sanación del sentido de la vida.
La vida tiene un sentido que no se inventa. Hoy en día la gente piensa que el sentido de la vida te lo inventas. Eso es un error y por eso hay tanta frustración. El sentido de la vida se descubre. Por tanto, vamos a aprender un poquito esta metodología. Como introducción a la metodología, que le he puesto, tiene varios nombres, aún no acierto con él, pero hoy le he llamado metodología acné. Como el acné es lo que sale a los adolescentes, y en el discernimiento todos somos adolescentes, pues así nos acordamos, metodología acné. Y veremos por qué se llama acné. Está basada previamente en una cuestión del padre Kentenich, un sacerdote muy importante alemán, muy bueno, que nos dice que hay tres voces de Dios. Que la voz de Dios no es solamente sobrenatural, no es como las iluminaciones de San Pablo y compañía, sino que hay tres voces de Dios que hay que conjugar. La voz del alma, lo que te sale de dentro, los anhelos, los deseos, los impulsos, las voces del tiempo, que son las circunstancias, y las voces del ser, aquello que es acorde con lo que yo soy, ¿vale? Esto no voy a explicarlo porque están incluidas en la metodología acné, están incluidas, pero no puedo dejar de decir que soy deudor, ¿no? Es decir, uno tiene que citar las fuentes. San Ignacio de Loyola tiene unas reglas de discernimiento muy importantes, el Papa Francisco ha sacado esta encíclica, pero ciertamente lo que más me ha guiado ha sido estas tres voces de las que habla el padre Kentenich, que pueden ser voces de Dios para establecer esta metodología acné, anhelos, cualidades, necesidades y espiritualidad. Es un acróstico, se llama, con cada una significa las cuatro cosas que estamos llamados a conjugar para descubrir mi propósito, para descubrir cuál es la voluntad de Dios, para descubrir mi vocación específica, para tomar una decisión concreta en tal sentido, para saber qué hacer con una amistad, si tener un hijo más, qué hacer con mi vida, ¿vale? Es aplicable a cada uno de los estados y de la vida. Lo primero son, como veis ahí, los anhelos, ¿vale? Los anhelos. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué inquietud hay dentro de ti? ¿Qué bulle en tu corazón? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué es lo que a ti te llena? A veces, por desgracia en la Iglesia, hemos pensado que lo que yo quiero, justo eso es lo que Dios no quiere, ¿no? Y no es cierto. Muchas veces Dios habla mediante los deseos del corazón, mediante los anhelos. Fijaos que aquí hay que diferenciar entre deseo e impulso. Impulso es ese primerismo, ese instintivismo, ese instinto que me sale, esas cosas que salen del corazón de un modo instintivo y emocional y que pueden ser neutras, buenas o malas. Yo aquí hablo de deseos. El deseo es algo que permanece, que brota profundamente. El deseo es algo que viene de ti, que sientes que te realiza y que de algún modo puedes incluso sentir que no viene del todo de ti. Cuando yo deseo hablar a los jóvenes sobre el discernimiento o sobre la importancia de la sexualidad, en ese deseo no hay un deseo impuro o propio o egoísta. Hay una voz de Dios. Y hay una voz de Dios que luego en la realidad se corrobora. Entonces, ese deseo es una llamada de Dios, es una voz de Dios, es muy importante. Muchas veces uno tiene que pararse a pensar, ¿qué es lo que yo deseo? ¿Cuál es mi anhelo? ¿Cómo me veo yo? ¿Me veo sentado en la mesa de un ordenador, escribiendo, y luego yendo a casa con mis hijos y jugando con ellos? ¿Me veo en un país en cooperación, ayudando a los pobres, teniendo ahí mi familia en misión? ¿Deseo ayudar a gente que lo necesita, o realizarme intelectualmente? ¿Deseo ayudar a la gente que nadie escucha? Uno tiene que sentarse a preguntar cuál es el anhelo del corazón. Y el anhelo del corazón se puede ver también con lo que se llama el sueño o la visión, ¿no? El Papa lo dice mucho a los jóvenes, soñad, soñad. Lo dice, sueñen, sueñen, ¿no? Soñad, pensad en vuestro futuro. ¿Tú cómo te sueñas? Yo recuerdo un joven que estaba a punto de empezar la carrera y entonces decía, no sé qué hacer. Y dice que era un ejercicio. Le dije, cierra los ojos. Imagínate dentro de 15 años. Tú vuelves a casa. Entras en casa, llegan tus dos hijos, te dan un abrazo, le das un beso a tu mujer. ¿De dónde vienes? ¿Te has bajado del coche? ¿De dónde vienes? Pues vengo de dar clase en un colegio, en un instituto. Vengo de dar clase en un colegio. Eso es lo que tu corazón anhela, lo que tu corazón desea. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo te imaginas de aquí a 10 años, de aquí a 15 años? Es importante esa visión de perspectiva desde los propios deseos y sueños. Muchas veces, y aquí concreto, los jóvenes eligen carrera por presiones o por descarte. No han hecho un estado previo de discernimiento de decir, ¿cómo me sueño yo? Como recuerdo una sobrina mía que decía, es que he visto las asignaturas de oftalmología y es que me encantan. Vale, pero tú quieres dedicarte a los ojos de la gente.
No, yo quiero dar clase, pues entonces no hagas oftalmología, haz magisterio, ¿no? O sea, es decir, si yo quiero ir a La Coruña, cojo la carretera de La Coruña, y si quiero ir a Barcelona, cojo la A2, no me voy a la A4, ¿no? Cuando yo tengo clara mi finalidad, entonces esclarece el camino. Porque al final las asignaturas de magisterio no le gustaban tanto, pero es que lo que tienes que buscar no es las asignaturas, sino ¿dónde te ves? ¿Cuál es la finalidad a la que quieres llegar? Porque es tan absurdo como decir, yo quiero hacer el camino a Santiago, pero es cuesta arriba, mejor me voy por aquí, ¿eh? Es cuesta abajo, pues que no vas a llegar a Santiago, ¿no? O sea, tú tienes que ver a dónde quieres llegar, es muy importante, ¿vale? Por eso los deseos, anhelos e inquietudes del corazón pueden ser voces de Dios, pueden ser voces de nuestro propósito y un indicador de hacia dónde tengo que tirar. Sin embargo, por sí solas no valen. Hay que combinarlas con la fe, con las cualidades, con la N, con las necesidades y con lo espiritual, ¿vale? Es decir, las 4 elementos de metodología ACNE, anhelos, cualidades, necesidades y espiritualidad, hay que combinarlas. Una sola nunca nos puede decir qué es, cuál es mi vocación. Por eso es importante también que si yo, por ejemplo, tengo un anhelo de cooperación en el tercer mundo, como un amigo mío, un chaval que dijo espiritualmente, tenía anhelo de cooperar en Benín, y le dicen, pues en Benín lo que puedes hacer es construir pozos. Pues entonces desarrolló la cualidad de aprender a construir pozos, ¿no? O sea, los anhelos pueden hacerte desarrollar cualidades. Por eso, anhelos, cualidades, necesidades y espiritualidad se retroalimentan y a veces se pueden como retroalimentar, como veremos, ¿vale? Por tanto, es muy importante el combinar las diferentes cosas. En segundo lugar, las cualidades. Esto es luego analizaremos lo que es la imagen. Las cualidades son mis atributos, mis características, los dones que yo tengo, de qué soy capaz, qué es aquello que yo puedo hacer por naturaleza, que se me da bien. Se me da bien escuchar, se me da bien ser simpático, se me da bien hacer reír, se me da bien la música, se me da bien enseñar, se me da bien comunicar. Dios nos ha dado capacidades naturales para que nosotros ejerzamos nuestra vocación. Es importante también ver qué cualidades tengo yo, porque me pueden ayudar mucho en el discernimiento. Hay que ser muy conscientes de esos dones y atributos, ¿eh? Luego, en la parte de autoestima, profundizaremos en esta parte del tema de los talentos o de las cualidades, de las capacidades, ¿eh? A veces en la iglesia también hemos tenido otro problema, que es que parece que reconocer tus cualidades es ser un soberbio. Eso es una estupidez. Decir, yo hablo bien, ¡oh, qué soberbio! No, pues si hablo bien, hablo bien. Como dice San Pablo, que cada uno con el don que ha recibido se ponga al servicio de los demás. Porque los dones que tú has recibido no son tuyos, son para servir, son para tu propósito. Negarlos es negar que Dios te ha dado dones. Y Dios no hace chapuzas. A cada uno nos ha dado unos dones para ejercer nuestra vocación. Por eso es importante no negar los dones recibidos de Dios. Y ser muy conscientes de ellos. Y llamarlos por su nombre. Dones, o sea, algo que se me ha dado. También mis cualidades puedo haberlas desarrollado yo. Por ejemplo, física cuántica. O por ejemplo, construir pozos en Benín. Pero si lo puedo desarrollar es porque previamente Dios me ha dado las capacidades para hacerlo. Por tanto, siempre es Dios el origen y la fuente de las capacidades. Por eso reconocerlas no es ser soberbia. Es importante que el propósito esté en línea con esos dones, cualidades, atributos y talentos. Con la naturaleza. Y también las cualidades, las voces del ser, que decía el padre Kentenich, también nos van a ayudar a saber cuál no es mi vocación. Es que yo quiero ser músico, pero es que eres sordo. Pues entonces no puedes ser músico. No, es que yo quiero cantar, pero es que no das una nota ni de casualidad. Es decir, cuando te pones a cantar, es que parece que lo haces a propósito mal. Pues no puedes ser cantor, ¿no? Es decir, las voces del ser, las cualidades también, tienen que ser muy objetivas. Hoy en día se nos ha colado el sueño de tú puedes hacer todo lo que te propongas. Oye, pues no. Mira, no puedo, lo siento, no puedo porque no tengo cualidades naturales, yo no puedo dar una clase de cómo construir un puente, yo no puedo tener hijos, yo no puedo parir. ¿Habéis visto la escena de la vida de Brian, esa que dice uno, yo quiero ser mujer, pero si no tienes útero no puedes parir, no me oprimas, le dice, no me oprima, no te oprimo, es que es la realidad, que no tienes útero, ¿no? Es decir, que hoy en día también esto ni siquiera lo tenemos claro, ¿no? Pero es que es verdad, o sea, yo no puedo quedarme embarazado, o sea, por mucho que quiera. Entonces, los anhelos tienen que ir en línea con las cualidades. Y las cualidades son posibilitantes y también limitantes. No pasa nada, no importa. Yo tengo un amigo, estaba empeñado en ser, ¿cómo se dice? Misionero. Yo quiero ser misionero, yo quiero ser misionero, yo quiero ser misionero. Y empeñado, se va de misiones y resulta que por la altura le da una enfermedad que no sabía que tenía y tiene que volverse. Pues Dios habla por las circunstancias. Entonces, él no tenía las cualidades para ser misionero. Y está muy bien el anhelo,
pero la realidad se impone y la realidad limita los deseos. No pasa nada, es la vida, es así, no importa. Hoy en día estamos acostumbrados a ver lo que nos falta en lugar de todo lo que tenemos. Lo que no tenemos en lugar de lo que tenemos. Es la mirada del demonio. Mira ese lo que tiene y tú no. No, tú mira lo que tú tienes. Mira tus cualidades, que es muy importante. Hay que partir de la realidad. Luego profundizaremos en esto cuando pasemos al tema de la autoestima. Estamos en la C de acné. Anhelos, cualidades, necesidades. Tercer punto. Hasta ahora nos hemos mirado a nosotros mismos. Los anhelos brotan de mí. Las cualidades son algo que tengo yo o he desarrollado. Ahora miramos hacia afuera, las necesidades. Para poder encontrar mi propósito es muy importante que mire fuera de mí. Estamos muy ensimismados en Occidente, mirando a nosotros, yo, mi deseo, mi anhelo, mi. Y nos falta mirar, ¿y qué necesita el mundo? ¿Qué necesita la sociedad? Es fuerte que muchas veces los jóvenes al elegir la carrera o los matrimonios al contraer matrimonio, no miremos al mundo que nos rodea, ¿qué necesita? Porque las necesidades del mundo son algo a través de lo cual Dios nos puede estar hablando. Es que yo no he sido creado para mí mismo, he sido creado para entregarme, he sido creado para darme. Y de hecho, cuando uno se entrega, es cuando uno recibe la felicidad. El ser humano es un ser humano que vive en comunidad, en sociedad, y estamos llamados a aportar a la sociedad. Por ejemplo, yo cada vez que me encuentro con un cristiano que estudia psicología, le felicito muchísimo. Le digo, es que necesitamos psicólogos cristianos, porque el día de mañana todo el mundo va a necesitar un psicólogo, porque somos generaciones muy heridas. Pues necesitamos psicólogos cristianos que orienten a las personas y lo viven como una verdadera vocación. También porque muchas veces ellos han sido ayudados y quieren ayudar, pero ellos han visto una realidad y responden a una demanda. A veces nosotros nos planteamos nuestra vocación personal o nuestras decisiones en términos estrictos de lo que yo quiero o lo que yo necesito y no miramos las necesidades. Hay matrimonios que yo me he encontrado, os pongo ejemplos súper concretos, ¿no? Que están como picaos porque están todo el día en casa de la madre de él y del padre de él. El padre se está muriendo de cáncer. Le quedan meses. Mira las necesidades. Porque te van a decir cuál es tu vocación en ese momento, cuál es tu propósito. No es momento de pelearse porque pasamos más tiempo en casa de tu padre que de los míos. Al revés, es tiempo de echar el resto y en lugar de dar por saco al otro, porque está todo el día en casa de su padre, ir con él, acompañarle y comprenderlo, como sucede en este matrimonio que os digo, que al principio a lo mejor no tanto y luego ya sí. Claro, es que la necesidad es voz de Dios y la necesidad nos saca de nuestra comodidad y de nosotros mismos. Es que es muy importante, como es la mamá con su bebé, cuando su hijo se pone a llorar por la noche, a las 3 de la mañana, no hace un discernimiento, anhelos, veamos. Cualidades, ¿no? O sea, es decir, le da un codazo al esposo y le dice, hoy te toca a ti, y ya está. Entonces va el marido. Es decir, al final se trata de que la necesidad muchas veces nos llama, nos habla, es voz de Dios también. Y es muy importante mirarlo cuando uno se entrega. A veces la soberbia nos ciega, o el egocentrismo, o el egoísmo. El mirar la necesidad concreta de la circunstancia, del país, del grupo de amigos o de la familia, es muchas veces cuando Dios nos habla. Y esto además hay que aprender a vivirlo sin frustración. Porque hay veces que tú no puedes hacer otra cosa en la vida. Porque las necesidades se te imponen. Y a veces lo vivimos con frustración. Y es la voz de Dios. Si Dios te está, a través de una circunstancia, de una enfermedad familiar, por ejemplo, u otra circunstancia, de algo que es que no puedes eludir, es la voz de Dios. Tendrás que luchar por integrarlo, aceptarlo, y obviamente no te quiero decir que de primeras no te cueste, pero Dios te está hablando a través de las circunstancias, de las necesidades. Y hay que aprender a escuchar esa voz de Dios. Por tanto, mirar las necesidades del entorno que me pueden interpelar. Y entonces también puede suceder que una necesidad despierte en mí un anhelo. Una necesidad despierta en mí un deseo. Esto no pocas veces pasa. La Madre Teresa de Calcuta, ¿qué le pasa? Pasea un día por los barrios pobres de Calcuta, ve a los pobres y se enciende en su corazón un anhelo al ver una necesidad. Ve que tiene la capacidad de hacerlo y siente una llamada espiritual y entonces se pone en marcha. Es decir, la necesidad puede suscitar un anhelo y ese anhelo puede hacerme ver si yo tengo la cualidad. Os pongo un ejemplo mío. Yo, por ejemplo, yo soy músico y me gustaría mucho hacer música para jóvenes, pero hablando con un amigo mío me decía, zapatero a tus zapatos, ¿tú qué sabes hacer bien? O sea, no te puedes meter yo no me puedo meter a lo mejor a hacer rap, porque aparte de ser ridículo, para mí, digo, a lo mejor no lo hago bien, entonces tendré que verlo.
¿no? Es decir, hay que ver también si las necesidades despiertan también un anhelo, pero hay que ver si tengo las cualidades, ¿no? Porque a lo mejor no tengo las cualidades. Entonces, yo estoy llamado a que otros jóvenes hagan música, por ejemplo, y coordinarles, porque yo sé de música, pero no hacerla yo, por ejemplo, ¿no? Que es un poco en la línea en la que estoy yendo, ¿vale? Muy importante, por tanto. Esas necesidades pueden ser desde muy concreta hasta muy de cara al futuro, hasta muy de cara al futuro de la humanidad y lo que la humanidad necesita. Y en último lugar, la espiritualidad. No último, pero no por ello menos importante. La espiritualidad es muy importante, reflexionar, discernir. La parte de pensar bien las cosas, mirar mis anhelos, mis cualidades y mis necesidades, mirar qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Cuál es mi propósito en ese sentido? Que muchas veces mis anhelos, cualidades y necesidades me han dado una pista ya de lo que Dios quiere, pero no hay que dejarse nunca el último paso, el discernimiento espiritual, que implica también hablar con una persona que me ayude, con una persona que desde fuera me ayude a objetivar, porque muchas veces nosotros no somos objetivos con nosotros mismos y necesitamos a alguien que nos objetive. Y esto implica un acompañante espiritual, un sacerdote, una religiosa, un laico experimentado, un familiar cercano, etc. Lo digo porque muchas veces los jóvenes y más los adolescentes, ¿a quién les preguntan las cosas? A otros jóvenes y adolescentes, que saben de la vida lo mismo que tú. Entonces, eso pasa más a los adolescentes, ¿no? Ay, tengo un problema, voy a hablar con mis amigas. ¿Pero tus amigas qué saben? Ni puñetera idea, menos que tú. Sí, tía, lo que tienes que hacer es esto. Entonces, claro, pues metes la pata hasta el fondo, ¿no? Y es que además es súper típico, porque luego te dan consejos que luego ellos mismos no se darían a sí mismos ni de coña, porque no se ponen en tu lugar, ¿no? Entonces, importante el que haya una persona espiritual que te acompañe en el discernimiento. Hasta hace muy poquito prácticamente estaba reservado a los sacerdotes. Hoy en día sabemos que lo que es el acompañamiento lo puede hacer mucha gente. Y no tienen por qué ser curas, puede ser un catequista, puede ser una persona de tu familia, puede ser una religiosa, puede ser alguien formado para ello, puede ser un psicólogo. Hay muchas formas de acompañamiento que nos ayudan a discernir porque no somos objetivos en nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene un gran anhelo de ayudar a la gente, gran capacidad y gran necesidad, pero tiene depresión. Entonces no puede. En mi caso, una persona con grandes anhelos de ayudar a los demás, gran capacidad de darse y necesidad de darse, pero que le acaban de diagnosticar un brote psicótico y un trastorno límite de personalidad, pues primero tienes que trabajar, no es que no puedas, pero primero tenemos que trabajar esto. Y tu matrimonio se está yendo a la porra, pues hay que trabajar, a causa del TLP, del trastorno límite de personalidad, pues hay que trabajar primero esto. No es hora de que te pongas de catequista ahora, ¿no? Es decir, también el discernimiento espiritual te ayuda a ver, ¿no? Cuando tú estás un poquito ciego, ¿no? Aun con buena intención. Es muy importante eso, ¿vale? No hay que ser impulsivos cuando uno quiere buscar el propósito y dejarse inmediatamente por cualidades, anhelos o necesidades. No hay que hacerse a la locura, sino pararse a discernir, a buscar la voluntad de Dios. Incluso mejor por escrito siempre que simplemente pensando porque se nos va la olla, ¿no? Vale, Señor, tengo estas cualidades que tú me has dado. Tengo estos anhelos que tú me has puesto. Veo esta necesidad. ¿Qué quieres tú? Y entonces madurarlo en la oración, en la reflexión, escribir los pros, los contras, consultarlo con gente para hacer un discernimiento antes de embarcarme en ese propósito, ¿vale? Que es muy importante. El propósito en ese sentido es la intersección entre anhelos, cualidades, necesidades y espiritualidad. En esa intersección es donde se encuentra la vocación o es donde se encuentra el propósito. Y son un círculo virtuoso, porque entre ellas se retroalimentan. No es un orden cronológico. Hay veces que el propósito o la vocación puede empezar por una iluminación espiritual, como la vocación sacerdotal. Yo recibí una llamada sacerdotal cuando era adolescente, y esa llamada, que de primeras dije que no, después suscitó en mí un deseo, el deseo de responder a la voluntad de Dios, vi la necesidad del mundo, y entonces, a través del seminario, Dios me ha capacitado para poder ser sacerdote. Entonces, en mi caso, empezó por la espiritualidad, ¿no? Los anhelos vienen de abajo del alma, la espiritualidad viene de arriba de Dios, y las cualidades y necesidades son objetivas, por eso están en la barra horizontal. Los anhelos vienen de mí, necesidades vienen del mundo, las cualidades de la naturaleza y la espiritualidad de Dios. Entonces, para descubrir la vocación o el propósito, se puede activar cualquiera de estos 4 factores. Puede ser por una necesidad que veo, por una capacidad que descubro, por un anhelo que siento o por una vocación de Dios. Y en la intersección de esas 4 cuestiones es donde uno encuentra la vocación, es donde uno encuentra el propósito. Por eso también es importante orar, tener una vida espiritual, porque Dios nos habla a través de la oración. Pero no solamente. Hay gente que me dice, es que yo rezo y no siento a Dios. Bueno, no pasa nada. Hay momentos de oscuridad espiritual. Y cuando tú le preguntas a Dios, Señor, ¿qué quieres de mí?, no tiene por qué responderte inmediatamente. O a lo mejor te responde a través de los anhelos,
o de las cualidades, o de las necesidades. Hay que ver el conjunto de todas las cosas. No vale hacer como Homer Simpson, que dice, Señor, si quieres que me coma esta rosquilla, no me des ninguna señal. Claro, no funciona así el discernimiento, obviamente, ¿no? Es decir, eso, dame una señal, anda que no lo hemos hecho veces, Nos reímos, sí, pero anda que no lo hemos... Señor, si es tal, dame una señal. No. O sea, hay que mirar también los anhelos, cualidades, necesidades y el discernimiento espiritual, porque pues no todos vamos a tener una iluminación mística que nos eleve hasta lo más profundo y que nos diga a Dios lo que quiere de nosotros. No digo que no haya que pedir a Dios señales. A ver, el coronavirus. No. No digo que no haya que pedir señales, que hay que pedir señales a veces y signos al Señor para que objetive... No lo toquéis, Para que objetive nuestra vocación, ¿vale? Es decir, que hay que pedir signos, señales a Dios, y yo conozco amigos sacerdotes que Dios les ha hablado, ¿no? Pero también me recuerdo un amigo que decía, Señor, dime qué quieres de mí, y abre la Biblia y le sale, y fue y se ahorcó. Entonces, se quedó así, un poco como en plan, no, venga, Señor, ahora esta vez la definitiva, abrió y salía, ve y haz tú lo mismo, ¿no? O sea, cuidado también con estas cosas que a veces también tenemos, ¿no? De abrir la Biblia y, Señor, dime algo, a veces funciona, a veces no. Yo recuerdo una vez que estaba desesperado, pero pasándolo muy mal, y digo, Señor, por favor, no me puedes dejar en blanco, dime algo. Abro, pongo el dedo, página en blanco, literalmente. Es decir, que a veces funciona, a veces no, no existen recetas mágicas, ¿no? Pues la palabra de Dios es viva y eficaz, pero bueno, no hay que jugar con ella. La espiritualidad no es que Dios te mande un WhatsApp, sino es la conjunción de estas cuatro cosas, anhelos, cualidades, necesidades y espiritualidad, y que podemos aplicar a cualquier situación. ¿Vale? Para eso hace falta sentarse, analizar, poner por escrito y hacer un ejercicio de reflexión que nos puede dar mucha luz, ¿vale? Esa es la metodología ACNE. En otro caso la llamo CANDI, por cualidades, anhelos, necesidades, discernimiento. Todavía lo estoy buscando un nombre antes, ¿no? Así estoy, anhelos, necesidades, talentos, espiritualidad. Pero bueno, ACNE de momento, Así no nos olvidamos. Anhelos, necesidades, cualidades y espiritualidad. Es muy importante. Y una cuestión que tiene que ver con el discernimiento es el tema de la autoestima. Aquí hago un poquito de salto, entre comillas, porque es cierto que está relacionado, pero bueno, también me lo pidieron sobre todo de cara a este libro, ¿no? Pues hoy en día todos tenemos la autoestima un poquito por los suelos. Yo no puedo profundizar mucho en el tema de la autoestima porque sería para otra charla, totalmente. Sí que os recomiendo de verdad el libro porque creo que puede hacer mucho bien y que es muy sanador y que da mucha luz. Pero sí que vamos a hablar un poquito de discernimiento y autoestima, partiendo sobre todo de la gran afirmación, Dios es amor. ¿Cuál es un poco la tesis de este libro? Que es mi tesis y yo creo que es lo correcto, ¿no? Hoy en día cuando uno va a la autoayuda o cuando va a un psicólogo y tiene problemas de baja autoestima, que suele ser el 99% de la población, ¿verdad? Pues nos dicen, pues tienes que quererte a ti mismo. Vale, pero ¿cómo me quiero a mí mismo? ¿No? Si como comentaba hoy con mi hermana, si mi padre me ha dicho o mi madre me ha dicho, si hubiera vivido en Francia no habrías nacido porque te habría abortado, ¿cómo me quiero? Si mi vida, los que me tienen que dar el sentido de mi vida no me lo han dado, los que me tienen que hacer sentir valioso no me hacen sentir valioso, ¿cómo me quiero a mí mismo? ¿De dónde saco ese amor? Si no me ama alguien previamente, ¿cómo me puedo amar? Acéptate tal y como eres. Ya, pero ¿cómo hago eso? ¿No? Es decir, la autoestima, cuando la hacemos pender de sí misma, ¿no? La convertimos en algo que cuelga del aire. Sin embargo, el cristiano sabe una cosa muy importante, y es que Dios es amor, que significa que Dios te ama tal y como eres, te conoce tal y como eres, hasta lo más profundo de tu ser, hasta las partes más oscuras de ti, esas partes que te ocultas incluso a ti mismo o a ti misma, y te ama con todo su ser, te ama tanto que ha dado la vida por ti. Fue la primera persona que te amó porque Él fue el primero que se enteró de que existías, y te amó con todo su corazón hasta dar la vida por ti. Su amor es incondicional, no te puede querer más por nada que hagas, ni querer menos por nada que hagas. Es el amor total, absoluto y definitivo. Y es un amor que nos precede, que nos acompaña y que nos rodea. Cuando nos miramos desde la mirada de Dios y nos amamos desde el amor de Dios, entonces podemos aceptarnos. Entonces podemos tener autoestima, porque ya no se basa en mis capacidades, cualidades, en que yo me quiera o en lo que piensen los demás, sino en lo que piense Dios, en la mirada de Dios, en el amor de Dios, en ese amor infinito, incondicional, total, absoluto y que me llena. Y por eso la fuente de la autoestima es el amor de Dios. Te amarás a ti mismo como Dios te ama, ¿no? En la introducción de este libro pongo cómo surge el título, que es que en una misa de niños, de familias, ¿no? Yo pregunto, ¿cuál es el segundo mandamiento? Pues amarás al prójimo como a ti mismo.
como a ti mismo. Y una niña levanta la mano, ¡fum! Digo, a ver, ¿qué pasa? Dice, ¿y si no te amas a ti mismo? Claro. No, pero es que la niña de no, claro. Te amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si no te quieres a ti mismo, pues no vas a querer a los demás. Por eso Jesús, que es muy listo, dijo, amaos unos a otros como yo os he amado. Cambia. Y nos da un mandamiento nuevo. Ya no es amarás al prójimo como a ti mismo. Porque como yo amé al prójimo como a mí mismo, mi prójimo había o va para que se prepare. No, amaos unos a otros como yo os he amado. El Señor se pone Él como abogado principal de este mandamiento. ¿Y cómo nos ha amado el Señor? Hasta dar la vida. Tenemos escondida la cruz ahí atrás, ¿no? Hasta dar la vida. Ha dado la vida por nosotros. Vales toda la sangre de Dios. Eres tan precioso a los ojos de Dios que ha derramado hasta la última gota de su sangre por ti. Dios no hace chapuzas. Dios no hace chapuzas. Todo esto es un poco lo que está contenido en el libro y que tiene que bajar de la cabeza al corazón, que es este proceso de sanación interior. Pascal decía, la distancia mayor del universo es la que va de la cabeza al corazón. Pero Dios tiene poder también para saltarse esa distancia y para generar ese puente entre la cabeza y el corazón. Desde el punto de vista de la identidad, nosotros estamos formados por 3 tercios. Por una parte está la naturaleza, aquello que somos por genética, aquello que tenemos por naturaleza, nuestros genes, lo que nos determina. Por otra parte está la herencia. La herencia es lo que recibimos desde el primer ámbito de nuestro nacimiento, desde que nacemos, nuestra familia, nuestras costumbres, también nuestro país, también lo que nuestros padres nos han inculcado. Y por otra parte la libertad, que es mi elección personal. Son como los 3 núcleos de la identidad. La pregunta ¿quién soy? Se responde teniendo en cuenta este proceso dinámico, porque no estamos acabados, tenemos la libertad. Entonces, a la pregunta ¿quién soy? Vamos respondiendo en gerundio. ¿Quién voy siendo? ¿Quién soy en este momento? Pero ¿quién estoy llamado a ser? Es un proceso en el cual nos desarrollamos. La naturaleza nos da lo que llamamos el carácter. La naturaleza más la herencia nos da lo que llamamos la personalidad. Y la naturaleza, la herencia y la libertad nos dan lo que es la identidad. ¿Quién soy yo? ¿Vale? Estoy pasando muy de puntillas por temas que son muy importantes, pero es importante. La herencia también puede ser lo que recibimos de nuestros padres, de nuestros hermanos, y que a veces nos genera heridas emocionales, ¿no? Las heridas emocionales están basadas en 3 necesidades fundamentales que tenemos. Aquí podríamos pintar, ¿verdad?, de algún modo, una casa. Imaginaos una casa con el suelo, ¿vale?, y luego pues el pico y las paredes, ¿vale? Muy sencilla. El suelo es la seguridad. Todos tenemos una necesidad básica de seguridad. El techo es la protección. Todos necesitamos una protección básica. Y el interior de la casa es el afecto. Todos necesitamos sentirnos amados y sentirnos validados. Son las 3 necesidades básicas que tenemos que vivir para poder desarrollar nuestra personalidad de un modo sano. Cuando alguna de estas necesidades no es colmada de modo adecuado, entonces se generan heridas emocionales, carencias personales, que generan rasgos insanos de personalidad y compensaciones afectivas, ¿vale? Es decir, se desmonta todo y se nos va la olla, básicamente, ¿no? En ese sentido es importante, por lo tanto, centrarnos en la herencia para poder sanarla. ¿Y sanarla desde qué? Sanarla desde Dios, desde el Espíritu Santo. En tal sentido, todos dentro de nosotros tenemos, por una parte, el niño interior. El niño interior sería lo que aquí tenemos como naturaleza, lo que nos viene de naturaleza, el niño interior, ¿vale? El niño interior tiene sus necesidades, sus impulsos, sus anhelos, es esa parte de nosotros que desea, que explora, que busca, que tiene pues eso, el anhelo, el deseo, pues como un niño pequeñito que toca, busca, coge, chupa, come, tal, no sé qué, curiosea, el anhelo, el deseo, el impulso. ¿Qué es lo primero que se encuentra el niño cuando tiene un deseo o un impulso? ¿Qué es lo primero que se encuentra, que le limita? La madre o el padre. La madre y el padre pone límites. El niño va, ve 2 agujeros en la pared y dice, dedos, agujeros, y entonces va para allá, ¿no? Y entonces la madre ¿qué hace o el padre qué hace? ¿Qué hace? ¿La aparta? Hombre, debería decirle, a ver, hijo mío, por ahí pasa una corriente de 220 voltios alterna, por la cual los electrones... No, la aparta, le da un manotazo, ¿no? Es decir, le pone un límite, porque el niño no está capacitado todavía para entender. Sin embargo, el padre le pone un límite. O cuando el niño quiere comer chucherías sin parar, pues tú le dices, no,
y le quita las chucherías, y el niño a lo mejor llora y le da la rabieta. Y no le puedes explicar, mira, es que el exceso de glucosa va a producir una acumulación de grasa de la mala en tu zona ventral. No, o sea, es decir, tú le quitas la glucosa y punto, que te vas a empachar y ya está, ¿no? Entonces, el padre viene para poner límites. La voz del padre y de la madre, padre y madre aquí lo utilizamos como indistinto, la voz del padre y de la madre son voces limitantes que son esenciales para la supervivencia del niño. Si no, el niño no sobreviviría. Si el niño se va a arrojar a la piscina y la niña y la madre dijera que decida él, sería una irresponsable, ¿verdad? Porque no, o sea, espérate, cuidado, cógele, sácale, ¿verdad? Entonces aparece como una presencia limitante que es racional, pero que el niño no entiende. Porque el niño no entiende porque todavía no ha desarrollado la racionalidad. Entonces, el niño interioriza la voz del padre y de la madre. Y entonces genera lo que llamamos el padre interior. Interioriza la voz del padre para que cuando el padre no esté, tenga esos límites puestos. Cuando papá no está en el radar y ve los agujeritos, por una parte me acuerdo del manotazo y por otra de la curiosidad. Y si el niño finalmente mete el dedo en el enchufe, dirá, ahora entiendo por qué mi padre me decía que no metiera los dedos. O dirá, qué malo es mi padre que ha hecho que los agujeros me den calambre cuando no lo obedezco. Porque el niño es irracional. O esto arracional, mejor dicho. Entonces el niño no hace esa ligazón. Puede hacerla o puede no. De manera que el padre interior puede ser comprensivo, puede ser orientador, puede ser, o también puede ser impositivo, puede ser radical, rígido, machacante. Según como han sido nuestros padres con nosotros, así será nuestro padre interior. Si nuestra madre ha sido permisiva y ha sido, pues, en plan típica madre amiga o lo que sea, pues entonces tendremos un interior, una paternidad interior muy laxa, donde no habrá límites morales, donde no habrá límites a nada, donde todo será posible, todo se mezclará. Si hemos tenido un padre o una madre que han sido represor, rígido, tal, no sé qué, pues nuestro padre interior será muy rígido y no nos dejará tranquilos. Cuando el niño interior quiera hacer algo, es que me apetece irme de fiesta con los amigos, ven al padre, mañana tienes examen, entonces es en plan, entonces, conflicto interno. Un conflicto interno. El adolescente, como todavía no distingue entre el padre interior y el padre exterior, se pelea con él. Se pelea con el padre y entonces muchas veces se rebela contra el padre, y entonces así de algún modo genera su propia independencia. Pero ¿a cuánto nos ha pasado que luego al crecer nos hemos comportado como nuestros padres? ¿O hemos descubierto que teníamos cosas de nuestros padres? Y al final acaba siendo como tu madre. De mis hermanas, una de las más rebeldes, que es Susi, ¿verdad? Mi hermana Susana, ahora se parece un montón a mi madre y el modo de ser, en el modo de hablar, a que es Gema, Es como en plan, se ha convertido en mamá 2 y ha sido la más rebelde de todas, ¿no? De todas las hermanas. Es decir, el padre interior lo interiorizamos y está ahí. Y tenemos una tercera instancia interior. El padre interior sería, perdón, la herencia. Hemos dicho niño interior, la naturaleza, el padre interior, la herencia. Pero tenemos una tercera instancia interior, la de la libertad, que lo he llamado el adulto interior. El adulto interior, ¿qué tiene que hacer? Tiene que mediar entre el padre y el niño interior, ¿vale? ¿Qué problema tenemos? Que muchas veces nos dejamos llevar por el niño interior. Y entonces, pues nada, consumismo, experiencias, no sé qué, meter la pata, beber, hacer el idiota, enfadarme, insultar, gritar, picarme con el coche. Ahí está mandando el niño interior. Le hemos dado al niño interior el volante. Y entonces él tira. ¿Y qué viene después? El remordimiento. Porque viene el padre interior y te dice, tararí. Entonces empieza la pelea interior. Hay veces que pasa lo contrario, toma las riendas el padre interior. Es que tienes que hacer esto, es que no puedes salir, es que no puedes fallar, es que no puedes suspender, es que no puedes estar. Y entonces el niño interior, ¿qué hace? Pues hombre, se pone a llorar, ¿no? Espérate, el niño se pone a llorar, claro, porque dice, me estás agobiando. Entonces tenemos el conflicto interno y ansiedad, depresión, sobreexigencia, no sé qué. ¿Quién tiene que tener las riendas? El adulto interior, que es la parte de la libertad, que tiene que distinguir muy bien lo que es del padre interior y lo que es el niño interior. ¿Por qué? Porque el adulto interior lo que está llamado a hacer es ver lo que mi padre interior me dice. Mi padre interior es sabio. Mi padre interior es la voz de mi padre que quiere mi bien, que me orienta, pero que no es perfecto y que no siempre tiene razón. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño, mi padre es un hombre muy bueno, pero era muy exigente. Entonces, yo intentaba ganarme su aprobación mediante las buenas notas. Y para mi padre nunca era suficiente. Y yo esa voz la he interiorizado dentro de mí. Y ahora que soy más o menos maduro, estoy en ello,
dialogo con mi padre interior y digo, no, es que yo no tengo que hacerlo todo bien. No tengo que ser perfecto. No necesito ganarme la valoración de nadie mediante una actuación extraordinaria. No me hace falta. Entonces el padre interior puede ser sabio, me puede orientar y decir, Jesús, pues sé coherente con esto, ten cuidado con esto, tienes que tener estos principios, y a veces se puede pasar. Entonces el adulto interior puede discernir lo que le interesa discernir, lo que le interesa acoger del padre interior o no acoger del padre interior. Porque hay cosas de mi padre que no son buenas y que yo estoy llamado a dejar de lado, y partes que son buenas y que puedo acoger. Entonces ese diálogo interior lo realiza el adulto interior. También con el niño, que el niño tiene sus deseos y anhelos que son buenos, que son legítimos, que están muy bien, pero a veces pueden ser excesivos. Es que me apetece comerme 3 bolas de helado. Bueno, ya, pero es que te vas a poner como una morsa, pues entonces no comas 3 bolas de helado, ¿no? No, es que me apetece no sé qué, ya, pero es que no te conviene porque mañana tienes examen. Espérate, ha pasado mañana. O sea, el niño interior tampoco hay que dejarle las riendas, escuchar sus necesidades y, como adulto interior, iluminado por el padre interior, ayudará a elegir lo correcto. Entonces el discernimiento tiene que ver con esto porque sería también el proceso por el cual el adulto interior mira los anhelos del niño interior, discierne también las voces del padre interior para poder elegir lo correcto, para poder elegir bien, para poder elegir lo adecuado. Una sana autoestima tiene que ver con la aceptación del niño interior, aceptarlo tal y como es. A veces ha podido ser reprimido por los padres, aceptarlo, es así, por naturaleza, lo que somos por carácter, lo somos por carácter, no pasa nada. Aceptar al padre interior, es decir, aceptar la historia, aceptar la herencia, aceptar que ha sido mi historia, que ha sido mi vida, que mi padre ha sido así, en lo bueno y en lo malo, y también ejercitar la libertad interior para poder ser yo el dueño de mi vida, no mi niño interior, ni mi padre interior, sino el adulto interior. Para ese proceso de sanación es muy importante la aceptación, como dice el libro, conócete, acéptate y supérate, ¿vale? Eso es súper importante, ¿vale? En tal sentido es lo de te amarás a ti mismo como Dios te ama, porque cuando tú te amas a ti mismo como Dios te ama, ya no hay reproches hacia el niño interior, pero tampoco cabreos con el padre interior, ni tampoco el adulto interior está perdido, porque tiene un factor de discernimiento que es el amor de Dios. Dios te quiere y está empeñado en tu felicidad más que tú mismo. De manera que si tú aplicas el protocolo ACNE, anhelos, necesidades, cualidades y espiritualidad, entonces podrás decidir correctamente. Y podrás también aceptarte adecuadamente, porque es muy importante que nosotros pasemos por estas 3 fases. La dependencia a la independencia. Y de la independencia a la interdependencia. Hoy en día, en el mundo en el que nos movemos, es un mundo en el que estamos moviéndonos muchas veces entre dependencias. Hay una peli, ¿no? Un libro que se llama ¿por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? ¿No? Pues yo diría, ¿por qué lo llaman enamoramiento cuando quieren decir dependencia emocional? Hay muchas veces que las relaciones amorosas o emocionales de hoy no son amor, o no son solo amor, son dependencia. Y nos movemos entre la independencia y la antidependencia, que no está aquí, o la independencia. La antidependencia es no tener vínculos, no tener relaciones, no tener nada definitivo, nada es para siempre. Muchas veces como consecuencia de heridas emocionales causadas por la dependencia. O como mucho veamos a la independencia, ¿no? Yo tengo mi casa, mi espacio, mi lugar, mi casita, incluso familiar, mi mujer, mis hijos, mi trabajo. El ser humano está llamado a dar un paso más, que es la interdependencia. Cuando yo he conseguido ser independiente, entonces con mi independencia me relaciono con los demás para crear algo más grande que nosotros mismos. Un hombre independiente se casa con una mujer independiente y da lugar a una nueva vida, que es un fruto extraordinario, un fruto maravilloso, que si le educan bien, que si le dan una buena educación, una buena vida, se convierte en fuente de riqueza para ellos, para el mundo, para la sociedad, etc. Por eso el símbolo de la interdependencia es la familia, ¿no? Pero a veces estamos en esta dependencia. Entonces, ¿cómo pasamos de aquí a aquí? Pues aceptando el niño interior, aceptando al adulto interior, aceptando los dones y cualidades que tengo, aceptando en ese protocolo ACNE, la C, las cualidades que tengo, aceptándome como soy, para poder dar el salto a la interdependencia. Por tanto, tenemos que salir de aquí. No podemos caer en la antidependencia, no vínculos, no tal, porque entonces no podemos construir nada que merezca la pena, ni tampoco quedarnos solo en independencia porque, como dice el protocolo ACNE, tenemos que mirar las necesidades también, salir de mí mismo y mirar lo que necesita el otro, lo que necesita el mundo, espiritualidad, lo que quiere Dios de mí. Entonces, saltar a la interdependencia, donde la voluntad de Dios, mis anhelos, mis cualidades y necesidades me llevan al final a una realización. Por eso es tan importante centrarse y conocer bien el tema de las cualidades.
¿vale? De las cualidades, de la acné, ¿vale? Las cualidades, como os decía, uno tiene que aceptarlas, reconocerlas y ver cómo son, ¿eh? Aquí aparecen un montón, ¿verdad? Honrado, valiente, eficaz, alegre, sociable, tranquilo, soñador, ¿eh? Apasionado, incluyente, optimista, colaborador, independiente, eficaz, justo, positivo, honesto, cortés, versatilidad, comprometido, fiel, tolerante, generoso, motivador, participativo, equitativo, decidido, noble, ¿eh? Es decir, aparecen un montón de palabras que son cualidades que nosotros podemos tener. Esas cualidades pueden ser de carácter, es decir, algo por naturaleza, o pueden ser desarrolladas, pero en este caso no nos importa tanto, ¿vale? Por eso es importante ver, en primer lugar, los rasgos de carácter. ¿Qué son los rasgos de carácter? Los rasgos de carácter es aquello que yo tengo por naturaleza y que en sí no es bueno ni malo. Cuidado con esto, ¿vale? Porque hay gente que dice, es que tiene mucho carácter. ¿Eso es malo? Es que es muy cabezota. Bueno, eso es que ha enfocado mal una característica de su personalidad, pero no tiene por qué ser. Los rasgos de carácter son neutros y depende de hacia dónde tú lo encauces, se vuelve bueno o malo. Y hay que tenerlos situados. Aquí pongo una lista de unos cuantos. Una persona tenaz. Quiere decir que cuando se mete en un proyecto llega hasta el final, pero que como no quiera preguntar a alguien con el coche, llega a Valladolid, ¿no? Es decir, puede ser cabezón o puede ser persistente. Pero hay un rasgo neutro, es tenaz. Depende de cómo lo enfoque. Una persona expresiva, pues puede ser muy expresiva, puede ser un bocazas, o puede ser alguien que sabe comunicar muy bien, ¿no? Una persona afectiva, puede ser codependiente, o también puede ser simplemente sensible y cariñosa, ¿verdad? Una persona fuerte puede utilizarlo para oprimir a los demás o para sostenerles. Una persona eficiente puede utilizarlo para caer en el activismo o para ser eficaz en lo que hace. Una persona observadora puede hacerle espectador de la vida o le puede ayudar a tener como pues, una perspectiva para ayudar a otros. Una persona tranquila puede tener una pachorra que te saca de quicio o puede ser capaz de calmarte, ¿verdad? Y ponerte en tu sitio. Una persona optimista puede ser muy buena porque ve lo bueno de las cosas o puede ser cansina porque es como en plan a ver que se está muriendo. O sea, que no digas que no pasa nada porque hay caramelos, ¿no? ¿Sabes, no? Por ejemplo, hay un montón de rasgos de carácter que podemos tener, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, pero vamos mal de tiempo. Mi idea ahora era que hicierais una lista, cada uno, la suya, de rasgos de carácter. Aunque no lo hagamos aquí ahora, en plan taller, sí que os invito a que lo hagáis, ¿vale? Rasgos de carácter de vuestra personalidad, ¿vale? Rasgos de carácter neutros. Rasgos de carácter, recordad que son neutros. Yo es que soy cabezón, no. Yo soy tenaz. Yo es que soy apasionado, bien, fenomenal. Soy apasionado, neutro, ni bueno ni malo. Ahora, tienes que tener una lista de tus rasgos de carácter, ¿para qué? Para saber hacia qué lado moverlos. Si yo soy eficiente, tengo que tener cuidado de que no me lleve al activismo, o a pensar que yo valgo según lo que hago, sino a que yo sea eficaz en las cosas que hace. Yo estoy hablando de mí, ¿eh? Si yo soy una persona sensible, que es mi caso, tengo que tener cuidado de que eso no me lleve a la codependencia, o a ser, ¿cómo me llamaban de pequeño? Me ponían un nombre como de mimosín, y la posín, ¿no? Porque todo el rato besando y queriendo. El mimosín, el laposín, ¿no? Pues no estar ahí, pero sí puedo ser sensible, comprender a una persona, abrazarla, entenderla, ¿eh? Por ejemplo, es decir, conocer mis rasgos de carácter para poder saber cuál es su vertiente buena y su vertiente mala. Es como una moneda, la palabra talento es una moneda que tiene dos caras. Esos son los rasgos de carácter. Por eso, no dejéis de hacer este ejercicio. Esta noche, mañana, cuando queráis, escribir vuestros rasgos de carácter, neutros. Y escribid cuál sería el lado bueno y el lado malo, para que tengáis muy claro de vuestros rasgos de carácter hacia dónde hay que orientarlos. Y os será de gran ayuda en la vida. En segundo lugar, hay un ejercicio que también os invito a hacer, que son las fortalezas. Que puede ser rasgo de carácter o puede ser algo más. Las fortalezas son características que son esenciales a ti, porque las tienes por naturaleza o porque las has desarrollado, y en las que puedes apoyarte para crecer o hacer crecer, ¿vale? Yo os voy a contar cuáles son mis 4 fortalezas, para que os hagáis una idea de por dónde voy. Yo soy una persona que soy inteligente. Eso es un rasgo de naturaleza que Dios me ha dado y que yo lo pongo a su servicio. Soy una persona naturalmente sensible. Soy muy sensible por naturaleza. Pero también soy una persona muy eficaz, y eso lo he desarrollado. Y soy una persona que soy muy relacional. Me sé relacionar y sé poner a la gente en relación unos con otros. Es algo que he desarrollado. Y son mis 4 fortalezas. Son 4 pilares sobre los cuales yo puedo construir. En este caso, mi vocación sacerdotal, por ejemplo. Entonces, utilizando mis 4 fortalezas, yo puedo llegar a desarrollar grandes cosas. Entonces, las fortalezas no son rasgos de carácter, sino cosas positivas que tengo, heredadas o construidas, y que suponen
algo en lo que yo me pueda apoyar para construir. Mis talentos, mis cualidades, mis capacidades. Pueden ser 4, 2 o 57. Pero es importante mirarse con objetividad para establecer cuáles son mis fortalezas. Y luego otro ejercicio que os invito a hacer es el de las áreas de excelencia. Son facetas en las que puedes llegar a ser excelente, gracias a tus talentos, fortalezas y esfuerzos. Suelen ser 3. ¿Vale? Todos los grandes pensadores, Stephen Covey, no me sale el nombre, Mateas, ¿no? Dicen que las áreas de excelencia son facetas en las que puedes llegar a ser excelente. Hay 3 cosas en las que tú puedes ser excelente. Excelente. Os voy a decir las 3 mías, pero como ejemplo. La música, el acompañamiento y la comunicación. Son mis 3 áreas de excelencia. Yo en la música puedo ser excelente, y lo sé. Y yo soy compositor, mi hermana lo sabe, música polifónica, no sé qué de tal. El acompañamiento, porque yo acompaño muchos jóvenes, parejas, adolescentes, tal. Y la comunicación, pues porque los medios de comunicación, las redes sociales y las charlas, pues se me dan bien. Entonces, son mis 3 áreas donde yo puedo ser excelente. Entonces, yo me concentro en esas. No me concentro en otras. Porque son mis áreas de excelencia. Podría concentrarme en estudiar muchísimos padres de la iglesia, que me encantan, pero es que no seré excelente en eso. Podría concentrarme mucho en la pastoral penitenciaria, pero es que ahí no voy a ser excelente, o en lo que sea. Entonces, es importante tener en cuenta estas cosas. Acordaos, rasgos de carácter neutros, ver lado bueno o lado malo para coger el bueno. Fortalezas, cosas en las que me puedo apoyar para construir y crecer. Y áreas de excelencia, 3 cosas de mi vida en las que puedo ser excelente, gracias a mis dones, cualidades, fortalezas, y esto me va a ayudar a conocerme, a aceptarme, a tener autoestima y también a poder desarrollar el protocolo, en la metodología AGNE, anhelos, cualidades, necesidades, espiritualidad, para poder llevar a cabo mi vocación, ¿vale? Y aquí os dejo mis redes sociales, por si me queréis seguir, por si queréis consultar o pues lo que sea, ¿vale? Muy bien. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Cuestión? Sí. Has comentado antes que a veces las circunstancias nos llevan, ¿no? Y que no tenemos que por eso tener una frustración. Sí. Pero sí que en algunos casos que yo conozco, la vida te ha llevado por un sitio, aunque tú tenías otro anhelo, pero la persona sigue teniendo como, no es frustración, pero sí un deseo de aquello que no pudo cumplir en su momento, realizarlo en algún momento de su vida. Sí. ¿Eso es malo, es bueno, es frustración, no es frustración? El fantasma de lo que pudo ser y no fue. Exacto. El peor de los fantasmas que existen, el de lo que pudo ser y no fue. La gran tentación de Satanás, la gran tentación del demonio. El demonio siempre hace que estemos mirando a 3 cosas. Al pasado, lo que pudo ser y no fue. Al futuro, lo que puede suceder. Y a la imaginación, las ensoñaciones. Para que salgas del presente. Lo único que tienes seguro. Lo único que tienes seguro. Porque el pasado ya no existe y no va a volver. El futuro no existe. Estamos camino a él. Y la imaginación no existe. ¿Veis cómo el demonio nos lleva a la irrealidad? Nos saca del presente, que es donde Dios está. Dios está aquí y ahora. Entonces, en ese sentido, cuando uno arrastra una frustración del pasado, tiene que hacer un ejercicio de integración y de aceptación. Y entonces luchar contra el fantasma de lo que pudo ser y no fue. Y decir, yo vivo el presente. El pasado ya no está en mi mano. Ya ha pasado, por eso se llama pasado. Y por lo tanto tengo que aprender a cortar con él y a despedirme. En tal sentido hay un proceso muy importante que se llama el duelo. El duelo es el proceso por el cual yo soy capaz de aceptar una pérdida. Y es muy importante hacer el duelo. El duelo no es solo de personas, puede ser de trabajos, o de amistades, o de lugares donde he vivido. Entonces es importante en el duelo, como ya conocéis las fases supongo más o menos todos, reconocer el duelo, aceptar el duelo y rehacer el presente a partir de mi realidad, ¿no? Entonces, esas frustraciones hay que transformarlas en un camino terapéutico para poder sanar y cortar esas vinculaciones insanas que me atan al pasado y que me hacen al final no poder vivir en plenitud en el presente, sabiendo que el enemigo se aprovecha de ellas para atarnos al pasado y para que huyamos de lo único que tenemos seguro, que es el presente. Entonces, hay que hacer el duelo. Pues sí, me jode, ¿no? O sea, yo cuando me fui de mi primera parroquia, que me fui de mala manera, por causa de los sacerdotes que había allí, y también sufriendo mucho,
pues yo la última noche me fui al parque detrás de mi casa, me puse una canción súper melancólica y lloré como un imbécil. Hice mi proceso de duelo, claro, porque yo era consciente de que tenía que hacer un proceso de duelo y que no iba a ser, me voy y ya está, ¿no? Entonces en ese proceso de duelo, pues ya al aceptarlo sana. Entonces el duelo es muy importante. En tal sentido hay duelos patológicos, crónicos, hay muchos tipos de duelo, hay que hacer un duelo sano, ¿no? Que es el duelo del que reconoce, acepta y corta la vinculación, volviendo al presente, retornando al presente. A veces esto requiere una terapia, a veces no, pero es importante. Pero ver las orejillas del enemigo, lo que pudo ser y no fue. Y entonces no estás en el presente, que es lo único que existe. Sentimiento en relación con el pasado, tristeza. Sentimiento en relación con el futuro, miedo. En relación con el presente, ira. Los tres sentimientos malos, cada uno está volcado hacia el pasado, el futuro o el presente. El Señor nos llama a la alegría. Hacia el pasado, aceptándolo, hacia el futuro, viéndolo con optimismo y con confianza en la providencia, y hacia el presente, donde Dios se me da. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí. Referente a la vocación, que has hablado del discernimiento y concretamente nos hemos ido a la vocación. ¿Qué pasa si tú estás segura que tienes una vocación, te has lanzado a ella y no ha funcionado, pero sigues pensando que esa es tu vocación? Pues que la realidad objetiva las cosas. Es decir, cuando tú tienes la certeza de tener una vocación, pero la Iglesia o la realidad imponen sus ritmos, entonces quiere decir que tú puedes haber no entendido del todo bien tu vocación. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate una mujer que quiere ser madre sí o sí, y ve que su vocación es ser madre. Se casa y descubre que es estéril. Pues nunca a lo mejor podrá ser madre biológica, pero podrá adoptar, por ejemplo, o ejercer su maternidad de otros modos. Entonces, esa maternidad que de primera se ha sentido como llamada biológica, la realidad, las necesidades, la realidad, le ha puesto en su sitio y le ha hecho cambiarla. Si es una vocación, por ejemplo, eclesial, ¿no? Una persona que quiere ser cura, no, que quiero ser cura, vas al seminario y en el seminario los formadores disciernen contigo y ven que no es tu vocación. Pues entonces no debes empeñarte. A lo mejor una segunda vez todavía, ¿no? Por si acaso ha sido de error de los formadores, pero al final la Iglesia te objetiva. Yo hay momentos del seminario que estaba deseando que me echaran. Así no tenía que ser cura, pero al final no me echaron y aquí estoy. Entonces es importante también darse cuenta de que cuando tú te empeñas en una vocación y la realidad en la que Dios interviene, porque la realidad para un cristiano no es azar, es providencia. Y entonces en la realidad, ¿qué es providencia? Esa vocación interior que tú sientes, ves que no se puede realizar, tienes que ceder a la realidad. La realidad, como decía un profesor mío, es testaruda. Y la realidad es voz de Dios. Entonces hay que vivirlo sin frustración, con ese duelo, con esa aceptación, pero reconocer que me puedo equivocar. Por ejemplo, una mujer que quiere ser sacerdote. Pues la Iglesia ha definido definitivamente, valga la redundancia, que las mujeres no pueden ser sacerdotes. No porque sean inferiores, ni superiores, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la ministerialidad de Jesucristo confiada a varones por lo que sea. Pues entonces hay mujeres, yo quiero ser cura, pero es que no puede ser cura. Yo quiero volar, pues que no puede volar, es que yo quiero, ¿no? O sea, no es el yo quiero, sino que la realidad muchas veces nos sitúa en la realidad de nuestra vocación y puede ser dolorosa. Pero bueno, es que hay que ser realistas. A veces somos muy idealistas o muy emocionalistas y la realidad nos da equilibrio, nos centra. ¿Más o menos? Más o menos, gracias. Nada. Sí. ¿Y la formación de la conciencia? ¿Y dónde está con el Padre Interior? Pues es la clave del Padre Interior, claro. O sea, la formación de la conciencia es que mi conciencia esté bien formada para poder discernir el bien. La ley natural está inscrita en las tablas del corazón. El Padre Interior, si fuese sano y bueno, debería ir en consonancia con la ley interior, pero a veces no va. Entonces, Dios ha querido dar a conocer la ley interior de un modo exterior, a través de la ley de Dios, de la ley de la Iglesia, a través de los mandamientos. Entonces, la formación de la conciencia es formar a ese Padre interior para que se dé cuenta de la ley interior que tiene más profunda todavía que el niño y que todo, que es en la conciencia. Entonces, es muy importante formar la conciencia, porque la conciencia al final es la voluntad del Padre. Es decir, la formación de la conciencia, la recta conciencia, es hacer tuyos los criterios del Padre, que al final es el que manda, es el que tiene la verdad sobre las cosas, es el que tiene la adecuada perspectiva sobre las cosas. Por eso, cuando uno apela a la conciencia, hay veces, no, es que yo en conciencia, ya, pero tu conciencia está bien formada. O sea, tus criterios son los criterios del Padre.
No de tu padre, ni de tu padre interior, ni de tu niño interior, sino del Padre. La formación de la conciencia es que prevalezcan en ti los criterios del Padre. ¿Me explico? No sé si te he respondido, si va a poner la pregunta o no. Si quieres, afina. ¿Cómo puede una conciencia herida saber que está herida y que tiene que educar? Es que es otra charla. Rasgos insanos de personalidad, compensaciones afectivas, que te llevan a darte cuenta de tus heridas emocionales que unen sus raíces en carencias básicas. Es un camino tocho. Y entonces así aprender lo que desaprender lo que has aprendido mal y aprenderlo bien. Te lo recomiendo. Es que es otra charla lo que has preguntado. Bueno, pues lo dejamos aquí. Y que muchas gracias. Nada, rezamos un gloria y terminamos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de